El 15 es interesante, yo por eso me quise quedar con el Salmo 15, porque habla de una pregunta. Señor, ¿quién entrará? Salmos entonces, capítulo 15, y le puse por título La alerta de nuestro caminar. La alerta de nuestro caminar. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta que está en el versículo 1 y luego desde el versículo 2 al 5 está de 2 al 4 la respuesta y termina con el versículo 5 con una gran promesa. La alerta es una alarma que se activa cuando hay situaciones de peligro. ¿Se ha fijado esas advertencias, esas alertas, esas alarmas? Se activan cuando hay situaciones de riesgo. La alarma la alerta es un llamado de atención para corregir nuestro rumbo. Es para ajustar la dirección del caminante. Uno a veces, hermano, viaja a lugares que no conoce y son importantes las señaléticas, los letreros, que me digan cuántos kilómetros o sobre todo en los caminos nuevos, en las bifurcaciones. Y me da a mí mucha pena, hermano, que los señores grafiteros se toman la molestia de rayar eso, porque a la persona que va viajando la dejan ahí en la nebulosa, no sabe qué dirección tomar, porque justamente estas señales, estas alertas son para corregir el rumbo, para ajustar la dirección hacia dónde vamos. Es también esto una advertencia con llamado de atención para tomar las precauciones y no sufrir pérdidas. El monitor, si hablamos ahora, usamos esta otra palabra, el monitor, es un aparato que verifica la calidad de la señal en cualquier punto de una cadena de transmisión. Si esto lo llevamos al plano de una fábrica, por ejemplo, el monitor se encarga de detectar las partes débiles. Se dicen que la fuerza de la cadena está en el punto más débil del eslabón. Porque ¿de qué sirve tener tal vez una cadena tan fuerte si tiene un eslabón débil? Un eslabón. Entonces el monitor se encarga de detectar la calidad enviando una señal para que esta transmisión no se corte. Ese trabajo. El monitor es una persona también que se le asigna a los deportistas o a otras especialidades para que éste le amoneste, le avise, para que éste le guíe en el aprendizaje, para que éste esté atento, acompañándolo en el proceso de su perfeccionamiento. Entonces, el monitor como persona es uno que acompaña para advertirle, para guiarle, para que esa persona tenga bien su proceso de aprendizaje. ¿Se entiende el concepto, cierto? Ahora todos necesitamos un monitor que pueda guiarnos en nuestro caminar cristiano, que pueda afirmar lo bueno que estamos haciendo. Qué importante es esa afirmación, ¿cierto? A veces tenemos cosas que consideramos en nuestras decisiones realizar o hacer, pero qué importante es que alguien nos diga, esto está bien. Entonces uno eso lo afirma mejor. Pero también ese monitor nos puede advertir de lo que no estamos haciendo tan bien.
Y eso es importante también, que eso nos permita hacer nuestros ajustes y también pueda exhortarnos a hacer lo que no estamos haciendo. Entonces, una triple función: afirmar lo bueno, corregir lo deficiente y hacer lo que no estamos haciendo. Qué importante es esto. Este salmo toma la figura de la liturgia judía, en el tabernáculo, donde la congregación, antes de entrar al culto, preguntaba desde afuera: Señor, ¿quién entrará a tu tabernáculo? Y la pregunta se la hacían a Dios mismo. Y era Dios quien a través de los sacerdotes le respondía. A través de estas explicaciones, de estas demandas. Y cuando ellos estaban aptos podían entrar. Y si no, eran inducidos a hacer una oración de confesión. O según el sacerdote determinara, pagar con ofrendas y sacrificios. En esta pregunta se interpela a Dios en el sentido de solicitarle a Él la protección, el amparo, haciéndole a Él directamente la pregunta: Señor, ¿quién entrará? ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu tabernáculo? Esta consulta era habitual en el pueblo de Israel. Una persona acude al sacerdote para que le dé instrucciones en el nombre de Dios. Y ahí él calificaba para entrar. Esto abarca las condiciones para entrar en el santuario de Dios. La respuesta está en los versículos 2 al 5, donde se enumeran algunas estipulaciones del derecho divino. Es Dios quien pone las condiciones, señalándose obediencia a eso mismo. Obediencia para participar del culto divino. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Se recuerda la pregunta que está en Lucas 18:18? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué debo hacer para entrar al reino? Se le pregunta al Señor. Recordemos en Hechos capítulo 16, 30, donde el carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces es Pablo, en el nombre del Señor, que le da la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso es un poco la idea de este salmo. ¿Quién habitará en tu tienda? ¿Quién puede entrar en el lugar de tu presencia? ¿Quién puede morar en tu monte santo? Esto es como una solicitud de permiso para entrar al lugar de la presencia de Dios, para participar con toda la libertad y con todo el derecho. Mire, participar con toda libertad, participar con todo derecho y también disfrutar de la protección de Dios. Hermanos, eso es cuando nosotros entramos, cumplimos con estas estipulaciones, nosotros disfrutamos con toda libertad. Segundo, tenemos el derecho, la ciudadanía. Y tercero, disfrutamos de la protección. Esta pregunta apuntaba a saber si reunían los requisitos. Nuestro Dios presente es el único soberanamente quien decide quién es admitido a esa protección divina. Debo decirle que este Salmo 15 está muy de la mano con el Salmo 24, que también hace algunas preguntas similares. Pero el Salmo 24 lo vamos a ver en su oportunidad, porque ahí me gusta mucho el contexto donde aparece sobre las puertas eternas.
También es importante señalar, hermanos, que en el recinto sagrado, mire, no sé si usted escuchó, a veces cuando uno andaba medio flaco en el espíritu, y se nos acercaban estos hermanitos tan solícitos que nos decían: Dios es amor, pero también fuego consumidor. Ay, y quedábamos así como bien. Y fíjese, hermano, que tiene mucha razón esta expresión. Por ejemplo, si miramos Isaías 33:14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Oh. Qué interesante. Me recuerdo a Daniel, ¿cierto? En el horno de fuego. Ellos estaban en la presencia de Dios. Y como estaban tan conectados con Dios, no se quemaron. Vino también a mi mente la situación del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Entraba con todo su atuendo de sumo sacerdote, ¿cierto? Con sus vestiduras, pero también entraba amarrado y entraba con unas campanitas adosadas a su cuerpo. Entonces, cuando él entraba al lugar santísimo, estaban todos escuchando si las campanitas sonaban, porque mientras las campanitas sonaran significaba que el sumo sacerdote estaba vivo, porque había entrado a la presencia de Dios. Y si lamentablemente el sacerdote no estaba en condiciones aptas, había silencio. Las campanitas no estaban sonando, significaba que a ese sacerdote había que tirarlo muerto. Entonces, hermano, esto es importante, que nosotros lo tengamos en consideración. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, el sumo sacerdote que rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo, nos dio el acceso. Él calificó y califican todos los que creen en Él. Gracias al Señor Jesucristo por su obra redentora, que Él nos rescató con mano poderosa. Él nos rescató pagando un precio de sangre. Gracias al Señor Jesucristo por su obra salvadora. Él nos salvó. Él es el Cordero que pagó el precio por nuestros pecados. Él es el que nos reconcilia con el Padre. También gracias a Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que Él nos va llevando a toda verdad y toda justicia. Qué importante es esto, la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, que nos va capacitando, nos va santificando. Pero hermanos, todos nosotros tenemos un libre albedrío. ¿Cómo estamos en el proceso? Está bien, el Señor abrió el camino, Él es el camino, el Señor nos facilitó la entrada, pero siempre nosotros debemos hacernos la pregunta, esta alerta, esta alarma que debe activarse en nuestro caminar. Yo tengo que tener este monitoreo permanente de cómo está encaminado mi caminar, cómo van mis pasos. Debemos honestamente, como cristianos que somos, debemos preguntarle al Señor continuamente si estamos llevando la vida que Él quiere que llevemos, si estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos.
si estamos cumpliendo con lo que Él quiere que cumplamos. Hermanos, el pueblo de Israel, diríamos la nación escogida, falló. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Por lo tanto, eso abrió la puerta para los gentiles y nosotros hemos sido injertados en el árbol, ¿cierto? En el olivo divino. Hemos sido injertados. No tenemos más derecho que los judíos. Pero sí debemos tener una mira, una meta alta, una vara alta acerca de cómo conducimos nuestra conducta mientras seguimos en nuestra peregrinación terrenal. No estamos hablando aquí de calificar para salvarse. Estamos hablando de una relación con Dios permanente. Estamos hablando de nuestro culto al Señor. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero también estamos hablando aquí de lo futuro, de nuestra, podríamos decir, de la Jerusalén celestial, de la Sión que está declarada en los profetas, que para nosotros la iglesia es la esperanza futura de estar con Él permanentemente. Entonces, nosotros, hermanos, somos desafiados a someternos a este monitoreo para que se nos avise cómo estamos. Porque en realidad yo he conocido cristianos místicos que tienen una realidad mística de una relación con Dios recargada de un lenguaje religioso, pero en la vida práctica no tienen buen testimonio. No son personas que cumplen con sus obligaciones, no son personas responsables, porque todo lo dejan en las manos de Dios y siempre están ahí con ese discurso tan espiritual. Pero no es eso, hermano, la vida cristiana no es esa. Por lo tanto, debemos someternos a este monitoreo, debemos poner atención a las alertas, a las alarmas que estamos recibiendo. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto. Esto es como cuando uno se tiene que presentar a un examen final, pero antes de rendir el examen final, hay profesores generosos que preparan a los alumnos para ese examen y hacen sondeos para ver cómo está el conocimiento de esos alumnos para enfrentar ese examen. El profesor tiene el interés de que su alumno apruebe y por eso le acompaña en este proceso para que él realmente pueda rendir bien su prueba, su examen. Entonces, estas preguntas, hermanos, nos sirven a nosotros para examinarnos. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo, en tu tabernáculo, en tu tienda? Bueno, y aquí yo encontré 11 cosas que esperamos poder comentarlas. Número 1, el que anda en integridad. El que anda en integridad. El que anda irreprochablemente. El que vive integrado en una vida de comunidad que espera una conducta irreprochable. Fue larga la frase. Pero, mire, ponga atención, el que vive integrado en una vida de comunidad, la iglesia, que espera una conducta irreprochable. Se espera eso, ¿cierto? El que se dice ser hermano tiene que demostrar. Es decir, una persona que vela por su buen testimonio. Pero no es solamente velar por su testimonio en lo externo, sino que también en lo que ocurre con él internamente. ¿Qué pasa conmigo por dentro? Uno que vive conforme al nuevo pacto en Cristo, en el Señor, el que guarda los estatutos de una relación de Dios con su pueblo. Eso quiere decir Juan 15:14.
Yo pensaba en esto, hermanos. No es el tema de una salvación por obras. El tema es de cómo conduzco mi vida cuando yo he conocido a Cristo. Dice, vosotros sois mis amigos. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, esto está de la mano con la obediencia. ¿A lo que Él dice? No a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no a lo que yo decido. No, hermanos, el Señor dice si hacemos lo que Él dice. Es importante entender esto, hermanos, cuando se le hace la pregunta a Dios, ¿quién habitará? ¿Quién morará? Es decir, ¿qué clase de personas son las que Dios reconoce como suyos? Eso a mí me confronta, porque yo tengo que alinearme, ¿cierto?, a lo que Dios espera de mí. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19, ahí también va a encontrar un texto poderoso. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, ¿a quiénes? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, primero el Señor me conoce. Hermano, en esto yo tengo que tomar una decisión con respecto a mi propia vida. Tengo que definirme y definirme de adentro. Tal vez soy evangélico, vengo a la iglesia, hago cosas buenas, pero en el fondo de mi corazón yo tengo que tener una definición clara de quién soy. Y eso es por la obra de Cristo. En Él yo recibo perdón de pecados, en Él soy redimido, en Él soy adoptado y en Él soy engendrado como hijo de Dios. Pero tengo que también de ahí en adelante alinear mi vida a sus estatutos, si hacemos lo que Él manda. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Apártese de hacer lo malo. Le doy otro texto poderoso. Génesis 17:1. Génesis 17:1. Aquí el Señor está hablando con un hombre, el padre de la fe, Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, le dijo el Señor a Abraham. Pero, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Se le reveló Dios. ¿Y qué más le dice? Anda delante de mí y sé imperfecto. No, sé perfecto. Es decir, tú tienes ahora delante de ti al Dios todo suficiente, pero tienes que andar perfecto delante de mí. Y si no, no seré tu Dios todo suficiente o todopoderoso. Queremos los beneficios, pero no queremos hacer los esfuerzos. Queremos todo gratis. No queremos pagar. Pero no se trata de comprar, hermanos. Se trata más bien de corregir, de enderezar, de disponer nuestra vida a la fe que profesamos.
No es solo lo que hacemos, sino también lo que hay dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces el que anda en integridad, ¿quién es? Procura con diligencia, procura con esfuerzo, procura con trabajo personal, procura con todo tu empeño, procura con todo tu esfuerzo presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Quién habitará? El que anda en integridad. Número 2, el que hace justicia. El que hace justicia, el que practica la honestidad, el que es justo en su estilo de vida, el que es leal, el que es fiel, el que es honrado, el que hace lo correcto. Número 3, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón es el que es sincero, el que practica la verdad como principio de vida, el que dice la verdad. El Señor Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad aquí está planteada como persona. La persona de la verdad es Jesucristo. Y si nosotros somos hijos del Señor, por lo tanto también debemos ser personas que andamos con la verdad y andamos en la verdad. Porque también se habla de un padre de mentiras. ¿Cierto? Hay un padre de mentira y él es la verdad. Cuando yo digo la verdad, estoy bajo la cobertura, la protección de la persona de Cristo, que es la verdad. Pero si yo digo mentira, estoy bajo la influencia del padre de mentira. Entonces yo debo definir mi lenguaje, definir mis expresiones, ser una persona veraz, proponerme decir la verdad, adoptar la verdad como principio de vida. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en un matrimonio, es hacer un compromiso de decirse siempre la verdad. Y eso ayuda, hermanos. Porque no hay que andar tratando de convencer, sino que lo que usted dice es suficiente, y eso se cree. El que habla verdad en su corazón. Número 4, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Practicar, hermanos, practique el principio de la honra. Practique el principio de honrar a quienes le rodean. Sea una persona que destaque las virtudes, que destaque las cosas buenas de las personas, y usted nunca va a tener este problema. Enfóquese en eso. Lo demás, déjeselo al Señor, porque así también yo espero que se enfoquen en las cosas buenas que yo tengo, y lo demás se lo dejo al Señor, que el Señor siga tratando conmigo. Pero acostumbrémonos, hermanos, a honrarnos. La iglesia debe ser una comunidad, una familia espiritual que edifique y que se edifiquen unos a otros.
en el sentido del reconocimiento, del trabajo, del esfuerzo, de las cosas buenas que hace el hermano o la hermana. Hermano, hay congregaciones que se destruyen por no respetar este principio. Y qué triste es que un pastor ande tratando de arreglar las cosas que dijo, no, es que yo quise decir esto otro, y llamando a uno y testigos para aclarar. Si viviéramos con este principio presente en nosotros, hermanos, qué hermoso sería. La gente afuera busca una experiencia diferente con la comunidad cristiana, con la familia de Dios, con la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas que velemos por este principio de aplicarlo correctamente. No hablemos mal de nadie, no hable mal de nadie, nunca calumnie. Aunque sea verdad, quédese callado, déjeselo al Señor o ponga o entregue esa información a quien corresponda. Pero no lo esparza por todas partes, porque esto destruye. Cuesta mucho después aclarar, cuesta mucho recuperar o demostrar la verdad. Mire, hay un poder que está reconocido, que es el poder de los medios de comunicación. Hermanos, hay cosas que de repente se destapan, como olla, ¿cierto? De cosas que se saben que estaban calladas. Pero a veces eso no corresponde 100% a la realidad. Hay parte de verdad, pero también hay parte que no es verdad. Pero sin embargo, este poder de los medios lo esparce. Todos se hacen un concepto, todos se forman una idea, y cuando después aparece realmente en una investigación seria la verdad, nadie se da el trabajo de montar ese aparato comunicacional para desmentir lo que se había dicho. Aparecen párrafos muy breves, muy escuetos, la persona ya fue destrozada. Eso también ocurre en las iglesias. Usemos bien nuestro lenguaje para hablar, para edificar, para construir buenas relaciones. Hermanos, salvaguardar la reputación de nuestra familia espiritual. Salvaguardar la reputación de nuestra familia espiritual. Nosotros somos los encargados de proteger eso, de apuntar a las buenas relaciones con quienes nos rodean. Chismografía, me hablaba un hermano que se le llamaba eso. Chismografía. 5. El que no hace mal a su prójimo. El que no hace mal a su prójimo. El que hace bien al prójimo. Tenemos que ser de bendición. ¿Ha conocido hermanitos difíciles? Hermanitas conflictivas. ¿Ha conocido hermanitos difíciles? ¿Ha conocido evangélicos mal vividores como vecinos? ¿Sí? Hermanos, nosotros estamos para hacer de bendición a todos y debemos hacer bien a todos y no nos cansemos de hacer el bien. Tenemos que ser personas que aportemos, que construyamos, que hagamos puentes de acceso para que otros puedan pasar. Por lo tanto, debemos ser personas que sabemos relacionarnos bien, que somos personas de bendición, que somos generosos. Nuestra generosidad en el servicio, nuestra generosidad en los talentos o habilidades que el Señor nos da, todo eso acompaña, hermanos, el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que ser siempre de bendición para los que nos rodean.
Número 6, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Es una persona, y aquí es más fuerte el tema, que no se presta para recibir chismes. No se presta para andar metido en, como dice la palabra mapuche, cagüines. Es una persona que no se presta para recibir calumnias ni esparcir calumnias. Hermanos, qué importante es esto. El protegernos, el saber manejar las relaciones. Es que es sabroso la comidilla esto, ¿cierto? Es sabroso esto novedoso de decir, de saber algo de alguien y poder decirlo, ¿cierto? Porque eso produce cierto placer. Hermanos, pero nuestros placeres no deben estar enfocados en ese tipo de cosas. Ya es suficiente con lo que ocurre en la televisión todas las mañanas, ¿cierto? Donde todos están enfocados en farandulandia. Da pena esto. ¿Cómo se utilizan los medios para difamar? Nosotros no somos de esos. No debemos admitir reproches algunos contra nuestro vecino. Número 7. Aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado. El que ante sus ojos el vil es menospreciado. Se usa esta palabra menosprecio. Es porque hay gente que se atribuye un mayor precio, un mayor valor. Hay gente que ante los ojos de la sociedad tiene mucho valor. Pero nosotros somos personas que tienen discernimiento. Y debemos nosotros ubicar exactamente el precio que esas personas tienen cuando tienen una vida llena de una conducta pecaminosa, desenfrenada. Eso es un poco la idea de este texto. Hermanos, nosotros no menospreciamos a la gente por su condición social, no menospreciamos a las personas por su pobreza, no menospreciamos a las personas por su apariencia, no debería ser. Solo debemos menospreciar a los que son viles delante de los ojos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: los que desprecian a los pecadores descarados. Es decir, los que desprecian todo lo relacionado con los santos, con Dios, etcétera. La versión, la palabra dice: aquel que desprecia al perverso. Es decir, es la persona que se deleita en pecar descaradamente. O otras versiones apuntan a los que desprecian a los reprobados por Dios. Yo sé que es un concepto un poco difícil de captar, pero es un poco eso. Los que se declaran abiertamente enemigos de Dios son también nuestros enemigos. Pero aquí la palabra no nos dice que debemos odiarlos, sino que más bien ubicarlos dentro del valor que ellos tienen, el menosprecio, bajarle el precio, porque se creen importantes.
Se creen muy valiosos como personas, pero nosotros le atribuimos a ellos el precio que realmente deben tener. Esto tiene que ver con nuestro discernimiento. Hermanos, y aquí también nosotros tenemos que discernir los agentes del reino de las tinieblas que están en nuestro medio y detectarlos. ¿Se entiende la idea? Por ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo detecta a un agente de las tinieblas en la iglesia, en la ciudad de Éfeso. Había un hombre que era guardián del templo. Era un hombre usado por el enemigo para tener a toda esa ciudad metida en la idolatría. Y cuando aparece, Demetrio se llamaba, y cuando aparece Pablo con el evangelio, ese hombre se transformó en un enemigo de Pablo y agitó toda la gente para que a Pablo lo apedrearan. Y agitó de tal manera a las personas que estuvieron como por 3 horas gritando: grandes Diana de los Efesios. Usted puede leer ese capítulo 19, es tremendo. Número 8. El que honra a los que temen a Jehová. El que honra a los que temen a Jehová. El que respeta y tiene temor de Dios y respeta a los hijos de Dios. El que habla bien de los hijos de Dios. El que respeta a los que buscan conducirse bien en los caminos del Señor. El que comparte las bendiciones espirituales y materiales con generosidad. Honrar tiene que ver con eso. El que resguarda, el buen nombre, el que resguarda el buen nombre de los discípulos del Señor. Hermanos, practicar esto también como principio. Número 9. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aún jurando en daño suyo, no cambia. Qué importante es la palabra del Señor. Dice la Nueva Versión Internacional: el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Este texto dice, el Deuteronomio, que lamentablemente apunté mal la cita, habla acerca de que cuando al Señor le hacemos promesas, no tardemos en cumplirlas, porque el Señor atribuye eso como pecado. Por lo tanto, hubiera sido mejor no haber prometido. 23-21. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Cuando tú le hagas una promesa al Señor, no tardes en pagarles. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios. Y sería pecado en ti. Ay. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aunque pierdas, pero ganarás. Aunque te arruines, pero ganarás. Aunque no te alcance, pero ganarás. Dios sabe cuándo te devolverá. Dios sabe cómo te devolverá.
Esto es un principio, hermanos. ¿Cuántos vamos a apoyar misiones? Todos levantamos la mano. Mire, con 500 pesitos mensuales, aunque sea, no, es muy poco, pongámosle 10.000. Primer mes, excelente. Segundo mes, baja el número. Tercer mes, baja más. Hermanos, es porque somos humanos. Pero esto tiene que estar fresco y presente como principio de vida. Si le prometo algo a Dios, debo cumplirlo. Voy a comenzar una empresa. Pastor, deme mi sobre de diezmo, porque quiero que el Señor esté dentro de mi empresa y la economía de mi empresa esté conectada con la bendición de Dios. No hay problema, hermano. Ahí está su sobre. Primer mes, aleluya. Segundo mes, nada. Y yo se lo hago difícil, porque nunca publicamos quiénes son los que diezman. Nunca le recordamos a la persona que no ha traído su diezmo. No hacemos nada con respecto a eso, porque esto es algo personal entre esa persona y Dios. No los perseguimos, no los bajamos del púlpito si son predicadores, no les suspendemos de su cargo si están en una responsabilidad. No, pero esa persona tiene que conocer esta palabra, porque Dios conoce nuestra realidad económica. Dios sabe hasta dónde yo puedo llegar. Y esa promesa que yo le hice a Dios no puedo, hermano, olvidarla, porque dice que se me cuenta como pecado y que el Señor la demandará. Qué fuerte es esto. Pero eso es para que nosotros mantengamos nuestra palabra. Nuestra palabra es importante. Nuestra palabra debemos cumplirla delante de Dios. Yo quisiera decirle, hermano, que usted le pida perdón a Dios. Le diga al Señor, yo me atolondré, en realidad me la jugué en forma emocional cuando hice esta promesa, perdóname, Señor, no la puedo cumplir. Y tal vez el Señor le tenga misericordia y deje los agentes de Satanás de robarle o de quitarle lo que usted le negó a Dios. ¡Wow! ¿Puede ser o no? Yo sé que esto no es grato, pero aquí el Señor simplemente te dice, si me prometiste algo, cúmplelo. Porque no solamente te escuché yo, también te escuchó el enemigo. Y el enemigo sabe que tú no cumpliste con lo que tú prometiste, y el enemigo sabe eso. Y te va a perseguir, te va a afectar tu economía, va a afectar tu vida. En cambio, si tú cumples con lo que le prometes a Dios, el Señor pone un cerco alrededor de ti. Hermano, aunque a veces esto traiga el que yo no pude pagar algo que tenía que pagarlo. Eso es lo que dice este texto. Dios no espera, hermanos, que yo cumpla. Una vez que cumplí con todo mi presupuesto, entonces yo pagué todos mis compromisos. Ahora, lo que sobra de eso, yo le entrego al Señor. O sea, el Señor es el Señor de lo que a mí me sobra. No puede ser eso. Yo tengo que tomar una decisión en esto. No prometer. Y es mejor no prometer. Porque si usted prometió y no cumplió, va a tener problemas. Pero si no promete, quédese tranquilo. No le va a pasar nada. Número 10, el que su dinero no dio a usura. Es decir, el que no incrementa su fortuna a cuesta de la necesidad de otros.
Dios no autoriza a vivir a expensas de las labores y fatigas de otros. Dios nos autoriza a nosotros a prestar, pero no exigir intereses. Éxodo 22, 25. Dios, hermanos, está en contra del que se enriquece de manera poco honrada. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, no le impondrás usura. Mire, si Dios le da la oportunidad a usted de prestar, yo por lo menos tengo como una regla personal. Yo jamás olvido lo que debo y cuando presto lo olvido inmediatamente. Cuando presto siempre olvido al tiro, hermano. No me hago ningún problema, lo dejo en las manos de Dios. Porque cuando esa persona se acuerda de devolverme, yo lo tomo como un regalo de Dios. Y si esa persona no se acuerda de devolverme, yo digo, Señor, tú me devuelves por otro lado. Pero no voy a vivir con mi corazón atado a lo que pude prestar a alguna persona que lo necesitó en algún momento. Pero Dios no me autoriza, hermano, a cobrar intereses. Menos a usura. No me autoriza para aprovecharme de la necesidad de otras personas. Levítico 25, 35 al 38. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el 38 dice, yo Jehová vuestro Dios, que te saqué. Yo te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, para darte la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Hermanos, si Dios nos prospera económicamente, nunca olvidemos que el Señor fue quien nos sacó de la tierra de Egipto y nos permitió la maravillosa bendición de generar recursos, ingresos, prosperidad. Pero eso no es nuestro, porque Él es dueño de todo. Nosotros somos solamente administradores. Número 11, el que contra el inocente no admitió cohecho. El que no acepta sobornos para mentir acerca de un inocente. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice, el que no acepta sobornos que afecten al inocente. Hermanos, esto quiere decir que nosotros no podemos prestarnos para mentir, que nosotros no somos sobornables, que nosotros no recibimos coimas, que nosotros no recibimos incentivos para callado. Nosotros no andamos en transacciones y negocios ocultos que no son accesibles a la mirada y a la intervención de la justicia. Hermano, cuando yo tomé esta frase, yo dije, Señor, qué diferente sería mi país. ¿Cierto? No son corruptos los hijos de Dios, ni se prestan para la corrupción. Por lo tanto, es importante mantener esto como principio. El que cumple esta palabra, dice,
El que hace estas cosas, así termina el Salmo, el que hace estas cosas, el que cumple esta palabra, recibe esta promesa, no resbalará jamás. ¡Wow! Dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y el Señor que les dirá, pasa de largo, no te conozco. Hermanos, no tenemos la liturgia del culto en el tabernáculo, ni tampoco en el monte, porque nuestra Sión es la Jerusalén celestial. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Otra versión dice, no vacilará jamás. Esa vida de indecisiones que a veces acompaña a ciertos creyentes, el que hace estas cosas no tendrá vacilaciones o dudas. Otra versión literal dice, no será sacudido por siempre. Y esta es una promesa para nosotros. El que hace estas cosas puede tener la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores, que Él no solamente nos acompaña en nuestra vida terrenal, asegurándonos esa entrada, ese acceso a ese tabernáculo celestial, a ese monte Sión donde está la Jerusalén celestial. Hermanos, si usted toma estos principios, yo estoy seguro que usted no tendrá temor de que el Señor le llame en cualquier minuto de su existencia. Es más, tal vez usted anhelará ese momento, porque todas estas cosas ejercen cierta presión en nuestras decisiones, en cómo nosotros conducimos nuestra vida. Estos principios son los alertas, son los monitores que nos acompañan en nuestro proceso de nuestra peregrinación terrenal, pero nosotros tenemos ciudadanía celestial. Y yo sé, hermanos, que si usted se mantiene en estos principios, cuando usted cierre los ojos para este mundo, muchos serán los que lloren su partida, pero en su corazón habrá una sonrisa para escuchar las palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es, ¿quién entrará? ¿Quién morará? El Señor le dirá en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por este salmo que nos habla de la alerta, nos habla del monitoreo, de cómo estamos conduciendo nuestra vida terrenal. Gracias te damos, Señor, porque tú nos adviertes. Señor, tú nos ayudas a detectar aquellas cosas que tal vez no están correctas en nuestro corazón. Tal vez, Señor, no hay una claridad acerca de las decisiones que deben acompañar nuestra vida. Y esta palabra, Señor, ha traído esta advertencia. Señor, gracias te doy, porque tú quieres corregir nuestro caminar para un día, Señor, recibirnos en tu presencia, en tu gloria. Padre, gracias por esta palabra y yo te ruego tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Bendice cada familia representada. Señor, que cada uno pueda tomar la decisión en esta mañana. La decisión, Señor, de conducirse, de andar en integridad. La decisión de hacer justicia. La decisión de hablar verdad. La decisión de no calumniar. La decisión de no hacer mal a su prójimo. La decisión de no admitir reproches contra nuestro prójimo. La decisión de
realmente menospreciar a aquellos que son reprobados delante de ti, a honrar a los que temen tu nombre. Señor, a cumplir nuestras promesas, aunque eso traiga una pérdida, aunque salgamos perjudicados, como decía tu palabra. Señor, administrar correctamente nuestro dinero, nunca usarlo para enriquecernos a costa de la necesidad de otros. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Señor, si alguno te había prometido algo, que este sea el día que tome la decisión de poder cumplir esa promesa. Señor, gracias, porque eres tú el que nos sacará adelante. Aunque en lo inmediato, Señor, esto traiga una pérdida, pero si hemos prometido algo a ti, Señor, que el enemigo no tome ventaja en nuestra vida, ni en nuestra economía, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra familia, ni en nuestra salud. Que podamos, Señor, estar confiados de que cuando calificamos, Señor, para entrar a tu presencia, lo hacemos con toda libertad, lo hacemos con todo el derecho que tú nos das como ciudadanos, y lo hacemos también gozando de tu maravillosa protección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.